Gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió. Fue muy hábil, qué duda cabe. Un hombre fuera de este mundo, pues. Un hombre que creó un culto de la personalidad en torno a sí. Aquí no se habló de otra cosa en los últimos 20 años, sino de Chávez. Era una persona completamente normal. Cordero del Señor. Es decir, es el héroe trágico completo. No es nueva. Ya pasó con el Che Guevara, ya pasó con Eva Perón. Chávez es el triunfo de la antipolítica. Habría que ponerse en los zapatos de la gente. Como vendedor de cualquier cosa hubiese sido un tipo excelente. No sabemos si ese muerto se va a convertir en Perón. Como vendedor de cualquier cosa hubiese sido un tipo excelente. Habría que ponerse en los zapatos de la gente. Un hombre fuera de este mundo. Hay que entender que la década de los 80 y la década de los 90 fue una década especialmente traumática para la sociedad venezolana. Una sociedad que estaba acostumbrada de vivir un crecimiento económico sostenido desde hacía medio siglo, inclusive un contexto de bonanza muy grande para los estándares venezolanos en un primer momento y después grande en comparación con cualquier estándar. Se enfrenta a partir de 1980 a un proceso sistemático, gradual, que fue creciendo en velocidad y en tamaño como una especie de bola de nieve de empobrecimiento. Había una necesidad de cambio que estaba planteada desde el mismo momento en que se siente que el pacto de redistribución de renta, que obedecía a un imaginario, al imaginario del pueblo soberano, se había roto. Todo esto va trayendo descontento en la población, va también generando una añoranza por el pasado de los hombres fuertes, de las figuras que pusieran orden en el país. Acuérdate que también tenemos el contexto del Caracazo anterior, del año el 27 de febrero del 89, y bueno, tres años después, el 4 de febrero, digamos que es como un correlato, pero militar, de esa situación que se presentó antes. El 27 de febrero fue una insurrección fundamentalmente civil. El 4 de febrero y el 27 de noviembre fueron militares. Bueno, en todo caso, aparece Hugo Chávez con una figura carismática, una figura de Salvador, el hombre que se decidió a dar el paso, a darle la cara por un golpe que es derrotado militarmente, pero que políticamente tuvo un enorme éxito. A partir de ese 4 de febrero del 92, cuando nos abrió los ojos, nos enseñó a que realmente él era el hombre exacto que necesitaba este país, pues. Y la gente de alguna manera pensó que Chávez era un militar que tenía la capacidad de poner orden al estilo de ese sueño de orden de la dictadura, pero no es un militar cualquiera. Pérez Jiménez no es un tipo simpático, Pérez Jiménez es un tipo mustio, un tipo que no hablaba, Pérez Jiménez nunca lograba seducir. Este militar, a todo esto que tenía la cosa de héroe y tenía la cosa de simpaticazo, de encantador. Todo sistema político tiene demandas que deben tener respuestas y eso en un feedback permanente van cambiando de acuerdo a los tiempos. Aquí llegó un momento en que las demandas no se respondían y hubo campañas muy serias de parte de los medios de comunicación de masa a favor de la antipolítica. Y para 1998, 70% de la población está pobre. Un empobrecimiento de esa dimensión, producto de una contracción de la economía en un 20%, golpea cualquier régimen. No es posible pensar que un sistema político pueda mantenerse indemne de un contexto como ese. Que va a terminar generando
una reacción popular en la búsqueda de la reafirmación de su propio imaginario, atendiendo a la prédica constante de Chávez. Hemos dado en todo el inmenso ámbito bolivariano de esta tierra una demostración de nuestra grandeza. Ustedes, el pueblo soberano que ha sido traicionado, al cual vamos a restablecer sus garantías. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56.23%. Porque vamos a refundar la República con una constituyente. Chávez tomó la iniciativa de participar con las reglas democráticas, con las reglas de juego que había en ese momento. Y bueno, era como una apuesta, pues era una apuesta a que no se convirtiera en un gorilismo más. Ya se sabía que él iba a ganar, porque la gente ya toda estaba, se hablaba y él era nuevo, para romper aquello de que hoy yo, mañana tú. Esa era Acción Democrática y COPEI en esa época. Simple y llanamente los militares son estructuralmente militares, acostumbrados a mandar y obedecer. Esa es la lógica del comportamiento organizacional militar. Lamentablemente tenemos muy estigmatizados a los militares. Obviamente ellos pasan por un proceso de formación que los hace forjar un carácter, pero son seres humanos. Tienen sentimientos, tienen virtudes, tienen defectos como todos nosotros. Inclusive hubo una oportunidad que un niño le dijo, mire, que me traes de comer. Y el niño se sacó de la boquita una galletita. Y él dijo, ok, se la comió el comandante. Oye, ustedes están hablando ahí, eres haciendo caso a lo que estamos hablando aquí. Va tercera vez que los veo. Ve, yo soy así, les tiro la granadita, tú sabes cómo soy yo. Él llegaba y rompía protocolos, se bajaba en cualquier parte, abrazaba a cualquier persona, cualquier indigente, a él no le importaba. Chávez se vuelve un hombre en los medios. Chávez es un hombre tremendamente divertido cuando habla durante 4 o 5 horas. Eso puede resultar horrible, o también, en particular, hubiese parecido una verdadera tortura, pero hay gente que se fascinaba y quedaba embelesada con el discurso de Chávez, y hablando, logró ser un estupendo vendedor de su proyecto político. Las cadenas de radio y televisión o cualquier locución del comandante Chávez, que era fantástico verlo como en medio de un discurso saltaba una anécdota o a contarte una historia o a citar un fragmento de algún literario, de algún libro, y volvía a retomar el tema exactamente donde lo dejó sin tener un libreto. O sea, era algo increíble. Entonces un poco esos códigos de identificación por haber vivido la realidad, oye, te daban unos niveles de conexión distintas con la gente, ¿no? ¿Qué dice la burguesía sobre esto? Que Chávez es un populista, que Chávez está regalando la plata, que eso es clientelismo para mantener al pueblo amarrado y dominado, porque ellos son egoístas. Ellos no sienten la necesidad de una madre con 5 o 6 hijos viviendo en situación de pobreza. A ellos no les duele nada eso. En cambio yo soy capaz de morir por este pueblo y sobre todo por los que más necesitan. Conocí ese ser humano, como decía él, triste, que le faltaban tantas cosas. Y también conocía la otra parte, que eran de los que sí tenían y las limitaciones que tenían para creer en él. Era una persona completamente normal. Chávez era un tipo, inclusive fenotípicamente, muy distinto a los que quienes habían sido presidentes de Venezuela. Lo que más me impresionaba del comandante era lo dado que él era con su pueblo, lo humanista, que él era un hombre demasiado humanista. De alguna u otra forma, el líder carismático hace el viaje del héroe o plantea que su vida es el viaje del héroe. ¿Qué duda cabe? Chávez fue un líder carismático
en términos weberianos, es decir, una persona que se toma para sí los dotes de superioridad y que en su persona, en sí misma, está la solución de todos los problemas. Era un tipo muy hábil. Un día decía que no era comunista, a los 3 meses decía que sí era comunista, hablaba en contra de la Iglesia Católica, pero por otro lado bendecía y santiguaba. Cuando yo lo conocí, yo le llevé a él unas cosas que yo tenía guardadas de cuando el golpe, de cuando el 4 de febrero. Y llevaba conmigo muchas preguntas que le iba a hacer. Y no le pregunté nada, no pude preguntarle nada, porque me invadió él con su... Es que tenía una cosa que ¿cómo te digo? Era algo en él, una cosa que te invadía, que te impedía decir, como que te dejaba estática. Pues así me pasó a mí, a pesar de que él me abrazaba y me pasaba la mano por la cabeza, todas estas cosas, ¿no? Ese era un punto que él hacía eso, me imagino, con la gente, se hacía sentir. A veces no evalúas lo que hay de fondo dentro de la propuesta, sino que te deja arrastrar por ese sentimiento primario, si lo podemos llamar de esa manera. No porque, ojo, no porque sea primario es menos importante, ni lo estoy descalificando, sino bueno, es un sentir, ¿no? Y no analizamos de pronto la política de fondo. Eso es peligroso. Es muy fácil ser carismático cuando tienes mucho dinero. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a 0. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a 0. Se adiciona además a un Estado que administra un bien y que construye mercado, desarrollo, inversión, bienestar, estado de bienestar a partir del mismo recurso que es una renta. El administrador de la renta es más o menos su dueño. Tenemos una forma institucional que legitima el caudillaje. Entonces, un líder héroe que aspira a convertirse en padre de todos termina siendo un gran caudillo. Chávez utiliza la figura de Bolívar porque de alguna manera uno de nuestros grandes problemas, digo nuestros problemas como sociedad, es que nosotros hemos deificado a Bolívar. Qué grande eres, padre Bolívar. Qué grande serás para siempre. Todos los proyectos políticos importantes en Venezuela han utilizado la figura de Bolívar. Bolívar es una especie de paraguas al cual quieren arrimarse todas las causas en Venezuela porque ahorita tiene un efecto legitimador dentro de la visión de suerte de padre de la patria a la que estamos obligados a obedecer y a seguir. Eso es lo que Luis Castro Leiva ha llamado la teología política bolivariana o el historicismo político bolivariano. Si Bolívar lo dijo, tiene que ser verdad. Si Bolívar lo dijo, puede ser verdad o puede no serlo. Yo no tengo por qué leer a Bolívar como estoy leyendo el Corán. El proyecto que él propone no es el único que ha utilizado la figura de Bolívar. El asunto es cuán efectivos han sido en el uso de la figura del libertador. La diferencia está en que este Bolívar ahora es religión de Estado y tiene un profeta. A pesar de las dificultades, a pesar de las grandes amenazas que sobre nosotros se ciernen, aquí estamos, dando la lucha que Bolívar nos dejó pendiente. Él fue nuestro segundo libertador. Todos los que estaban con Chávez eran los buenos, todos los que estaban contra Chávez eran los malos. Si eres chavista, chico, eres chavista, ¿vale? Si estás con Chávez, estás con Chávez. Si no estás contra Chávez. Entonces las personas se sentían motivadas a amarlo u odiarlo. No había términos medios. Chávez nunca tuvo un proyecto de país, sino un proyecto de poder. Ahora, ¿es la primera vez que pasa en Venezuela? No. En Latinoamérica tampoco. Es algo que está allí. Es una manera, una práctica de hacer política que está allí. El sistema chavista es esa unión pueblo, ejército, partido. Necesitaba a Chávez como un elemento central. Yo invito al pueblo, a todos y al partido
a tomar una consigna. El que traicione a Chávez se muere políticamente. Se muere políticamente. El que traicione a Chávez no es a Chávez, es al pueblo. Fue así como se detectó una extraña formación en la región pélvica que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia con una positiva evolución que trajo una notable mejoría. Sin embargo, y a pesar de la favorable evolución general, fueron apareciendo algunas sospechas de la presencia de otras formaciones celulares no detectadas hasta entonces. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Al principio, cuando el comandante Chávez sale a decir que tiene cáncer, no, o sea, fue un choque, una preocupación, pero yo creo que a veces llegamos a pensar que Chávez era eterno. La enfermedad de él para mí fue como de un familiar, pero siempre con la esperanza de que iba a mejorar, de que se iba a curar. En el momento en que se hace pública la enfermedad de Hugo Chávez, los aparatos de propaganda asumen la enfermedad como un duelo contra la muerte. E intentan construirle al mito Hugo Chávez, la posibilidad de vencer la muerte. Chávez había vencido tantas cosas que un cáncer. Me fui al baño a verme los ojos. Lloré. Lloré. Y aquí estoy, en pleno retorno. ¿Y qué? ¿Qué es eso para mí? ¿Qué es eso para nosotros? Un cáncer también. Lo que me faltaba, pues. Chávez nos hizo a los venezolanos oír misa en cadena nacional, ni Franco, o tal vez solo Franco. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo. Dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida. Él es consciente de que él iba a fallecer en tiempo breve y por tanto la última campaña especialmente él intenta hacer una suerte de salto sobre la muerte con base a la existencia en el pueblo. Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice: Chávez, ya tú no eres Chávez, tú eres un pueblo. Chávez se hizo pueblo. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Chávez debió haber aprendido a manejar las cosas retirándose, a manejar la cosa en trastienda. Eso debió haber sido bastante duro en términos de su personalidad, porque evidentemente un hombre que necesitaba al público, un hombre que tiene una vocación de protagonismo muy grande. Esto va a tener un impacto enorme para la posición de Chávez en la memoria de los venezolanos. Primero porque hay una especie de sacrificio último y supremo. Esta imagen de Chávez que se ha explotado del hombre bajo la lluvia, en la avenida Bolívar, cuando Chávez acabado dice: no hablo más porque no puedo, y ve el cielo. Esto es la pasión de Cristo, es el sacrificio último, es algo que se aproxima a lo que la teología llama la doctrina de la justificación, el hombre que se inmola por todos nosotros, el Cordero del Señor, es decir, es el héroe trágico completo. Con el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en ello y bueno, como hace tiempo estoy aferrado a Cristo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta,
total es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez utiliza el cáncer como una prueba de que yo soy invencible y resulta que el cáncer lo venció. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Cuando vi que mi presidente obrero estaba diciendo eso, bueno, empecé a llorar y enseguida empezaron a llegar los carros aquí a poner la música del comandante, todas las casas. Bueno, para mí eso fue muy triste, muy doloroso. Fue muy duro y nosotros fuimos de allí del mismo, del hospital militar, fuimos a pie hasta allá. Y a mí me faltaban unos metros para yo poder entrar. Me atrevo a decir, mira, que yo tengo 1 año que murió mi madre, pero yo disfruté a mi madre todo lo que pude. Pero me atrevo a decir que mi comandante me dolió más, porque no lo tuvimos muy poco. Yo no acostumbro a ver las personas, nunca me ha gustado ver las personas, sino recordarlas siempre, ¿no? Y más aún. Disculpa. Tranquila. Eso fue así como muy doloroso y además grandioso, no es apoteósico. La gente, los niños, la gente, todo. Aunque no te conociera, la gente se abrazaba. Sí, fue duro. La muerte de Chávez cambió la política en Venezuela. Vamos a ver toda una serie de panegíricos, toda una serie de epítetos que lo elevan a los altares. Y tiene que ver con eso, con la búsqueda de una deificación. No es nueva, ya pasó con el Che Guevara, ya pasó con Eva Perón. Eso fue intencional. Y entonces hacían la misión viviente y ponían los ojitos de Chávez. O sea, mantener esa figura de Chávez ha sido una intención expresa del gobierno. Si hay una crisis de liderazgo que estalla prácticamente a partir del momento de la desaparición física de Hugo Chávez en la escena política, ¿qué más queda? Intentaron utilizar la muerte de Hugo Chávez para crear una figura de lealtad y un proceso religioso que incluso tiene un templo en lo que se llama el Cuartel de la Montaña. Se generan un conjunto de gestos y ritos asociados a la figura de Hugo Chávez. Independencia y patria socialista. El chavismo opera una religión de Estado, pero no es un partido, es un etos que se monta sobre
sobre una división, sobre un apartheid, sobre un país que son dos países. Un país de excluidos de la modernidad y un país de incluidos a la modernidad desde el punto de vista de la construcción de una institucionalidad. Yo no me atrevería a calificar a Chávez como un líder religioso, ciertamente. Yo creo que se ha tratado de mistificar la figura de Chávez. Religiosidad en torno al liderazgo de Hugo Chávez creo que está desde el principio. No digo que en todos los chavistas, pero se había una adscripción más o menos religiosa. Hugo Chávez fue un hombre mandado del cielo. Hubo en una misa que se hizo allá donde el mismo sacerdote dijo que Chávez era un profeta. Yo no la vi personalmente, sino que la escuché por la televisión. Hay gente que va a decir que Chávez es la encarnación de Guayquipuro. En el espiritismo venezolano, la presencia de las cortes, la corte de los libertadores y la corte de los caciques dentro del culto de María Leonza, es una especie de deificación, no es una especie, es una deificación de los héroes patrios. Ahora, yo no puedo decir que todo el mundo dentro de la religiosidad popular, pero estamos hablando de dos caras de la religiosidad popular, pensaba lo mismo. Si existe una devoción o no a Chávez, no podría criticarla porque respeto la libertad de expresar los sentimientos de cada quien. Recuérdense que en Venezuela tenemos una suerte de matricentrismo como modelo sociocultural y Chávez representa el padre añorado, el padre deseado, el padre que quise tener y no he tenido, que me protege, que vela por mí, que desea mi bien y que está presente. Era un caudillo cuyo discurso tenía muchos aspectos religiosos, manejados con mucha eficacia, pero además construidos sobre un sustrato, el sustrato de un imaginario que lo permitía. En términos más prácticos o más inmediatos, se muere antes del desplome, de tal manera que le ha permitido a muchos chavistas hacer una línea divisoria entre el colapso actual y la gestión de Hugo Chávez. La culpa no es de Chávez, si Chávez estuviera vivo todo no estuviera así, cosas para el estilo. La desaprobación que tiene Maduro es una prueba de que la gente que todavía cree en Chávez es en Chávez, no en el proyecto, porque no hay tal proyecto. Pienso que la crisis actual a todo el mundo le ha afectado, no importa el nivel de vida que tengan. Pero a mí en ningún momento me he sentido que voy a flaquear por eso, no. Siempre pienso en lo que él decía, paciencia y más paciencia. La misma crisis económica ha hecho que muchos de los afectos al chavismo hoy en día encuentran una fuerte contradicción y encuentran con que la propuesta de Hugo Chávez pudo haber sido un fraude y eso están haciendo en el alma de mucha gente. No es que se pierdan, que desistan, no, pero se sienten impotentes ante la situación. Pero en el día a día el venezolano tiene demasiada precariedad. Tiene que conseguir comida, medicina, tiene tantos problemas que no está pensando en Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez se queda como el recuerdo de aquello que fue. Es un momento del cual, por sus actos los conoceréis, si vamos a hablar en términos religiosos, ¿no? El legado de Chávez se llevó por delante la memoria de Chávez, no porque la gente hable mal de su memoria tanto como yo creo que podría hacerlo, debería hacerlo viendo las consecuencias, sino porque ese legado ocupa la mente de la gente de tal manera, tratando de sobrevivir, que no da tiempo para que piensen en él. Eso puede ser bueno
como puede ser malo. Ahora bien, hay otro sector importante que sigue también apoyando al gobierno. Y tal vez un poco anclado en eso, ¿no? Anclado en una esperanza y anclado en esa esperanza encarnada en la figura de Chávez. Y sí, por supuesto, hay como que algún peso devocional allí. Yo he pasado necesidad, porque sí hemos pasado necesidad. E inclusive, ahorita vivimos en hacinación en mi casa porque, bueno, mis hijas no tienen las posibilidades de tener una vivienda, ¿no? Sin embargo, vamos a ir llevándolas poco a poco. Entre todos, donde comen uno, comen dos y hasta tres, y donde duermen uno, duermen dos y hasta tres, no importa, ahí nos apretaditos. Pero a pesar de todas esas circunstancias, a mí no me ha pasado por la mente la lealtad que yo siento hacia mi comandante, la lealtad que tengo hacia mi presidente Maduro. Y además, de una u otra manera, también hay como todo un andamiaje de beneficio que se ha creado, bueno, hacia un sector de la población. Pero tal vez este sector de la población siente que eso le resuelve, ¿no? Eso te resuelve el día a día, te resuelve la cotidianidad y eso es importante. Eso es importante en esta situación tan compleja y tan caótica en la que estamos. Yo tengo un hijo especial, o sea, es un niño con autismo. Para nadie es un secreto cómo está el tema de los precios. Y una consulta neurológica, él la necesita todos los meses, es caro. Su escuela especial es cara y yo gano un sueldo mínimo. Obviamente vivo coyunturas difíciles. Por ejemplo, a la gente que tiene menos posibilidades económicas se siente sumamente afectada. La mayoría está muy afectada. No solamente el individualismo, lo que yo necesito o lo que yo merezco, no. Es lo que la gente necesita. Mientras yo siga viendo que una madre que vivía debajo de un puente y que no tenía un techo digno para darle a sus hijos recibió un hogar en Misión Vivienda, mi convicción ideológica va a seguir firme. Pareciera de que él, digamos, en todo su trabajo, su forma, tal, siempre pensaba en esto, en dejar, digamos, un legado. Nicolás tiene una responsabilidad que va mucho más allá de ser presidente. Es el cumplir ese legado que le dejó el presidente Chávez. Entonces él tiene que tratar de pensar como el presidente Chávez. El día en que acabe este gobierno y se acabe todo el culto a Chávez, ¿cuánta gente quedará recordándose a Chávez? Quedará en una estampita a lo mejor, o en una figurita por ahí en algún altar, pero no necesariamente quedará en el ideario colectivo como una figura religiosa. Va a ir avanzando hacia eso que los guayú llaman la segunda muerte, que es la muerte que experimentas cuando han muerto aquellos que se acuerdan de ti y terminas de desvanecerte. Sigo siendo chavista, como se dice, y sigo luchando por esta revolución y por todo esto que el comandante nos dejó, que no nos lo podemos dejar quitar. Una nación que requiere un liderazgo de esa naturaleza es una nación cuyo proyecto histórico está viciado. O sea, no avanza, porque el tiempo mítico no avanza. El tiempo mítico se va a encarnar siempre en presente en una persona que es un avatar, es decir, es un Dios encarnado. No sabemos si ese muerto se va a convertir en Perón. Pareciera que no tanto así, pero se está aproximando bastante. La necesidad de cambio está intacta. Y las condiciones que hicieron posible el liderazgo carismático de Hugo Chávez están intactas. Ahí es donde nosotros decimos que Chávez no es una enfermedad, es un síntoma. Un gigante. Un farsante. Omnipresente. Una decepción. Liderazgo. Todo. Era todo.
Si nosotros no salimos de esa estructura, no vamos a entrar eficazmente al siglo XXI, que es el siglo de la voluntad sin sujeto, es el siglo de la democracia deliberativa, es el siglo de las comunidades empoderadas por su capacidad dialógica. Ese modelo de democracia para nosotros todavía está lejano, pero no significa que no podamos avanzar hacia él si concientizamos que tenemos una enfermedad y esa enfermedad tiene que ver con las ideas que estamos empleando para nuestro propio gobierno. Es necesario un cambio de paradigma.